Entonces, le damos la bienvenida a Alejandro Gamboa. Alejandro es artista plástico, magíster en artes visuales, magíster en estudios culturales y candidato a doctor en estudios artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En la actualidad ejerce como docente de la maestría en estudios artísticos de la Universidad Distrital y sus trabajos de investigación son un análisis de las articulaciones entre prácticas artísticas, discurso y poder simbólico. En los últimos años se ha enfocado en el análisis de las múltiples maneras como las prácticas artísticas son usadas como técnicas de atención a poblaciones precarizadas. Entonces, démosle la bienvenida, Alejandro, bienvenido. Él nos hablará de artes, la ponencia sobre artes de intervención. Recibamos un aplauso. Gracias, Alejandro. ¿Quieres sacar? Bueno, gracias. Perdón. Gracias por la asistencia. Gracias a las personas que están aquí. Bien, las personas que de pronto están viendo por otros canales. Perdón. La intervención se llama Prácticas Artísticas para la Intervención Psicosocial. Un pequeño ajuste respecto a tal vez la que está en el programa. Un pequeño ajuste para intentar dar cuenta de la especificidad de lo que quiero yo señalar en el día de hoy. Ya no funciona. Voy a empezar con una imagen de una, perdón, voy a empezar con una imagen de una página de internet de la OIM, la Organización Internacional para Migraciones, Colombia. Y este es un artículo ya del año pasado, Arte para la Sanación Comunitaria. Es un artículo en donde se referencia una actividad que está realizando en la OIM con población víctima del conflicto armado. ¿Por qué lo tomo? Lo tomo como un ejemplo de una gran cantidad de prácticas artísticas que en la actualidad, en el contexto colombiano, no solamente el colombiano, pero yo me centro en Colombia, se están desplegando como una manera de atender a poblaciones que han sido victimizadas, a poblaciones que son precarizadas, a poblaciones que por diferentes circunstancias están pasando por unos momentos de mucha complejidad social. Y se ha vuelto un lugar común que las prácticas artísticas sirven para eso. ¿Sí? Es un fenómeno que, digamos, siento muy presente en la actualidad, visible en cantidad de eventos, en cantidad de programas académicos, en cantidad de construcciones retóricas, en cantidad de plazas laborales, en cantidad de proyectos, programas de instituciones, de entidades, de entidades gubernamentales y no gubernamentales, en donde siempre se está señalando, reiterando que las prácticas artísticas son una buena manera de atender a ese tipo de población. Y me interesa mucho tratar de entender ese imperativo que va surgiendo. Hay que intervenir, ¿sí? El intervenir es el punto básico del cual me interesa a mí esta reflexión, porque considero que en esa idea que puede sonar en un inicio muy obvia tal vez, pero se condensan buena parte de las tensiones que me parece pertinente explorar para dar cuenta del contexto actual en el cual estamos viviendo. Lo primero que yo trato de hacer entonces es decir, mire, tenemos un imperativo de la intervención, un imperativo, un llamado permanente a atender ese tipo de poblaciones, atender ese tipo de circunstancias, pero eso da necesariamente una serie de
o nos lleva necesariamente a una serie de supuestos. Básicamente el supuesto que las artes sirven para eso. Estoy hablando, yo sé, obviedades, pero la investigación parte de ese tipo de perspectivas, en donde me interesa desde una lógica muy microsociológica, no partir de definiciones generales, no partir de un intento nomotético, sino tratar de identificar qué está sucediendo. ¿Y qué está sucediendo? Se está afirmando que las prácticas artísticas sirven para eso, ¿sí? Que tienen una efectividad en la posibilidad en esa capacidad de modificar las condiciones de existencia de estas poblaciones que han sido precarizadas por diferentes circunstancias. Pero el hecho de no asumir una perspectiva nomotética no significa que no tenga que empezar a construir una definición. Y obviamente esa definición se intenta hacer una definición abarcadora y la entiendo como un conjunto muy amplio de prácticas que tiene, como decía hace un rato, el propósito de modificar los procesos como se vinculan determinados colectivos humanos, tomar posición respecto a los sentidos sociales que estructuran la vida social y proponer formas simbólicas que alteren las condiciones materiales de existencia. O en otros términos, yo las considero como una serie de prácticas que están en permanente disputa, en permanente negociación y que están buscando fomentar determinados modos de sociabilidad, o sea, determinados modos de estar juntos entre personas, entre humanos y no humanos, pero vamos a centrarnos en lo humano por el momento, pero en el marco de determinados modelos de sociedad. Es decir, siempre con un proyecto de sociedad implícito o explícito hacia el cual se están ajustando los modelos de sociabilidad pertinentes para alcanzar ese modo de sociedad. O sea, es una dupla necesaria a entender. O sea, siempre estamos hablando del modo de sociedad y del modo de sociabilidad como dos elementos que se van complementando. Este tipo de afirmaciones obviamente me lleva a mí a los terrenos de la psicología, de la psicología comunitaria y de la intervención social y la intervención psicosocial. Es decir, como los ámbitos donde más frecuentemente y más recurrentemente se han venido abordando estas discusiones. Me alejo del campo del arte, me alejo de la teoría del arte y de la historia del arte en este sentido, porque no me interesa pensar en la artisticidad o en la validez de estas prácticas dentro del campo del arte, sino me interesa pensar en la manera como estas prácticas son movilizadas dentro de un campo mucho más amplio que podemos llamar el campo de la intervención social o de la intervención psicosocial. Y para eso entonces digo que retomo elementos de la psicología comunitaria y la intervención social, y bueno, en donde particularmente para señalar el punto de partida que quiero proponer, voy a retomar un par de polaridades que las voy a plantear como un esquema cartesiano, en donde, retomando algunos planteamientos, por ejemplo, de Corvalán, él nos dice, hay intervenciones que tienen una perspectiva caritativo-asistencial, es decir, una perspectiva que busca atender a las urgencias de la precariedad, desde un sentido de la conmiseración inmediata y del presentismo permanente, y hay otras que buscan más una transformación sociopolítica, que no busca tanto la acción inmediata, sino la modificación de las estructuras que dieron pie a esas condiciones de precariedad. Y retomo de otra autora, Montenegro, una lógica en cuanto a las maneras como son desplegadas esas intervenciones. Ella dice, puede haber intervenciones participativas, referidas a aquellas intervenciones que son hechas por las comunidades a partir de sus propios desarrollos autónomos, y hay intervenciones que son dirigidas, que son aquellas que son desplegadas por personas especializadas, contratadas por diferentes entidades y que tienen un saber técnico específico que les permite desarrollar esas actividades, ¿sí? Dentro de ese cuadro, ese esquema cartesiano, yo me ubico en la parte de abajo. Para eso lo pongo, para decir cuál es el tipo de prácticas que a mí me interesa analizar en esta investigación. Me interesa analizar aquellas prácticas dirigidas. No son las únicas posibles. Son las que yo centro porque considero que las prácticas participativas y las prácticas que estarían en el otro cuadrante más participativas y sociocríticas son muy, muy importantes, por supuesto que sí, pero han tenido un despliegue investigativo mucho más amplio. O sea, hay abundancia de investigaciones que analizan
el papel de las prácticas artísticas en la construcción de comunidad, el papel de las prácticas en el estallido social, el papel de las prácticas en las luchas reivindicativas de determinadas comunidades, etcétera, etcétera. Cosa que está perfecta, no estoy peleando contra ello, pero estoy pensando, o yo percibo, que las prácticas que son dirigidas, que son agenciadas por entidades gubernamentales o no gubernamentales, las prácticas que están más en el campo de lo caritativo, las prácticas que están más en el campo de lo institucionalizado, son prácticas muy poco estudiadas, que muchas veces se quedan simplemente en el paraguas interpretativo de las prácticas participativas, pero que en realidad son diferentes. Tal vez tienen muchos puntos de convergencia, por supuesto, pero no obedecen a la misma lógica y se constituye en un error, creo yo, tanto epistemológico como político muy grave y muy recurrente, el hecho de equipararlas en el mismo paraguas interpretativo, como si las prácticas artísticas que desarrolla una comunidad autónoma buscando transformaciones sociopolíticas fuese lo mismo que sucede cuando se contrata a un funcionario y se manda para que vaya a tal región para tratar de que la gente se calme antes de mandar el SMAT. O sea, obedecen a lógicas diferentes y en esa medida deben ser analizadas desde perspectivas que atiendan a esa particularidad. Volvamos a la nota de prensa. Voy a volver recurrentemente a ella por varios motivos. No voy a leerla completa, esto es un pantallazo. Yo no estoy cambiando el contenido. Más de 2.700 personas, entre las que se encuentran 1.823 jóvenes. El número es importante, ahorita vamos a ir para allá, de territorios históricamente afectados por la violencia, han encontrado en el arte una herramienta de sanación. Esto ha sido posible gracias a la estrategia psicosocial Hilando Juntos, del programa Hilando Vidas y Esperanzas de la USAID, de la extinta USAID, implementado por la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, que busca fortalecer los lazos comunitarios y mejorar la salud mental de un grupo de comunidades de Sucre, Bolívar, Antioquia y Valle y Cauca. La estrategia, que consta de 3 componentes: sanar, celebrar y hacer juntos, reconoce la cultura de cada comunidad y se adapta para responder a las necesidades y recursos de los asistentes, la mitad de ellas mujeres, también es importante señalar, y así potenciar la resiliencia comunitaria. Dejémoslo ahí por un momento. Ahorita volvemos a eso. Pero ¿por qué me interesa estar siempre yendo y volviendo? Porque creo que para entender la manera como funcionan estas prácticas es importante pensar sus condiciones de posibilidad, ¿sí? Y dentro de las condiciones de posibilidad de esas prácticas, claramente creo que hay un marco discursivo, hay un contexto retórico que nos ha dado pie a que ese tipo de afirmaciones, como que esto apoya la resiliencia comunitaria, como que esto sana, no siempre ha sido así. Hay que historizarlo, hay que pensar cómo surgió, hay que pensar en qué contexto ahora está dado como un supuesto. No siempre ha sido un supuesto. No siempre hemos pensado eso. No siempre a las prácticas artísticas se le ha dado ese papel. Yo sé, es algo que en la actualidad se convirtió en un ambiente que nos hace tenerlo como un lugar común, pero no es un sentido común. Bueno, es un sentido común, pero hay que historizar ese sentido común. Y planteo 4 elementos básicos que voy a pasar muy rápido porque el tiempo corre. Primero, ha habido desde el cambio de milenio, básicamente un cambio multicultural en la definición de arte. Eso ha sido ampliamente estudiado tanto en Colombia como a nivel internacional, en donde las artes ya se analizan desde una noción de campo mucho más grande y donde las artes se entienden no solamente como la producción de objetos, sino como un proceso de producción, circulación y consumo en donde se construye sentido social del mundo. Ese cambio sucede en Colombia también desde la década, principalmente desde la Constitución del 91, con este planteamiento de Colombia como un país pluriétnico, multicultural, y donde se reconoce que las culturas en plural son un elemento fundamental para la construcción de modos de sociabilidad. Ay, perdón, me pasé. Pero eso en el caso colombiano principalmente está acompañado de, no solamente colombiano, pero muy fuerte en Colombia, de la cultura de paz, o del discurso y la retórica de la cultura de paz, donde más o menos a partir de la misma época del cambio de milenio se ha venido instaurando en gran medida desde la UNESCO, desde órganos internacionales, la discusión de que la cultura es la herramienta fundamental para alcanzar una sociedad en paz, ¿sí? Y que es mediante transformaciones culturales cómo se va a poder hacer el tránsito, la manera como podemos hacer el tránsito de una sociedad en guerra a una sociedad en paz.
Eso es discutible en muchos planos, pero digamos que por el momento lo voy a poner solamente como parte de este medio ambiente que nos da pie a esto. Y que en el caso colombiano se determina muchísimo por el escenario transicional. El término escenario transicional es de Alejandro Castillejo, y él lo refiere como construcción cultural, como ámbito cultural, este anhelo cultural que se produce en el momento en que las sociedades están haciendo el tránsito de una situación de guerra a una situación de paz. ¿Sí? Es un momento en donde las identidades, donde los marcos de sentido entran en un estado de liminalidad en aras de, ojalá, pasar a un estado diferente. Entonces, Colombia está pasando por un escenario transicional. ¿Sí? Y en ese escenario transicional, marcado específicamente por la negociación de paz con las FARC, se produce el actual boom del reconocimiento de las prácticas artísticas como una práctica, como una forma de intervención social, o sea, en la modalidad colombiana, en donde, si ustedes se dan cuenta, se asocia recurrentemente prácticas artísticas con reparación simbólica. Y eso es casi que una etiqueta que uno tiene enmarcada, tatuada, y uno ni se da cuenta, y uno lo ve en las universidades, en los programas académicos, se repite y se repite eso, y a veces de manera muy, muy reflexiva. Que, como último eje planteo, se relaciona, se entrelaza con el discurso del trauma. El discurso del trauma no es colombiano solamente, eso es una tendencia mundial, que se refiere a esa manera de entender que las situaciones horrorosas por las que han pasado determinadas sociedades pueden ser analizadas y pueden ser entendidas desde la perspectiva, como una interpretación de la perspectiva psicológica del trauma. Entonces, que la noción del trauma nos sirve para entender no solamente estos quiebres de la estructura de sentido de los individuos, sino también el quiebre de las estructuras de sentido de las sociedades. Y que, de la mano de Jeff Alexander y entre otros, lo plantean como una manera de construir sentido social, que también está en disputa permanente, en negociación permanente, y sobre la cual podemos asumir una responsabilidad moral sobre los hechos sucedidos. Es decir, el discurso del trauma es una manera de entender cómo pasamos por los procesos de resignificación después de los hechos horrorosos como la guerra. Entonces, en Colombia estamos en ese gran contexto en donde el momento transicional en la retórica de la cultura sirve para la paz casi que se convierte en un link inevitable, bueno, sí sería evitable, pero en un link que pasa muy natural, muy naturalizado, en donde se dice, las prácticas artísticas sirven para superar el trauma. Las prácticas artísticas son una manera de sanar, reparar. Pero creo que esas condiciones de posibilidad no se deben quedar en lo retórico. Hay que pensar también la arquitectura de la intervención. Cuando hablo de arquitectura de intervención, estoy copiándome de un término muy frecuente en el campo de lo humanitario, que es la arquitectura de lo humanitario, pero se refiere a las maneras como se articulan las diferentes agentes que participan del mundo de la intervención. En este caso estoy hablando de las entidades gubernamentales, de las organizaciones no gubernamentales y de las fundaciones, pero también de las políticas públicas y de los espacios de validación como las universidades y como este tipo de eventos, ¿sí? Que somos espacios de validación de esas retóricas. En el caso específico que estoy aquí trayendo, el de la nota de hace un ratico, el de la OIM, es una organización que se llama Hilando Juntos. Perdón, es parte de un programa que se llama Hilando Juntos. Ese programa, Hilando Juntos, está agenciado por la Fundación Prolongar. La Fundación Prolongar es una fundación que recibe dinero de la Fundación Konrad, no puedo pronunciarlo, alemanes. ¿Sí? Recibe dinero alemán. El dinero alemán es de una institución católica, conservadora alemana. ¿Sí? Que le aporta dinero a la Fundación Prolongar, que a su vez se asocia con la extinta USAID, con la Organización Internacional para las Migraciones, que crean en conjunto el proyecto Hilando Vías y Esperanza. Pero este trabajo de la Fundación Prolongar es un espacio en donde se venden servicios de intervención, o sea, donde se dice, usamos las prácticas artísticas para que usted pueda trabajar con comunidad, y se vende a instituciones de validación como el Museo Casa de la Memoria, como el Centro Nacional de Memoria, donde tienen varias publicaciones conjuntas, pero también con espacios de validación como la Universidad de los Andes. ¿Sí?
O sea, ¿qué quiero mostrar con esto? Hay todo un entramado. No estoy hablando de que sea maquiavélico, no estoy hablando de que sea un gran complot internacional ni nada por el estilo, pero hay una gran arquitectura que hace que estas retóricas y que estas formas de funcionar las prácticas de intervención suceda. ¿Sí? Voy a avanzar rápido porque me estoy quedando de tiempo. Entonces miremos un par de afirmaciones. Arte es una herramienta de sanación. ¿Qué sirve para qué? Para fortalecer los lazos comunitarios y mejorar la salud mental. Ese es el tipo de retóricas que yo digo abundan. Este es nada más un ejemplo entre muchos otros que uno podía sacar. Pero digo, eso no es natural. Eso surgió de algún lado. Y eso tiene unas implicaciones que nosotros no podemos simplemente seguir repitiendo, o bueno, sí podemos, pero que yo llamo a que los tratemos de problematizar para pensar cuáles son sus implicaciones. Y para avanzar rápido, yo creo que entonces tenemos que pensar en cuáles son los telos, las metodologías y las técnicas que están desplegadas o que están implícitas en estas formas de asumir las prácticas artísticas de intervención social. Si uno se fija, hay tres nociones básicas como meta general. Esto lo digo a partir de un trabajo ya de recolección y de revisión de información muy amplio, obviamente. Las artes sirven ¿para qué? Para la sanación, la reconciliación y la reparación. Revisen, hagan el experimento si quieren en cualquier momento. Miren cómo se argumenta que son las artes importantes, van a decir que son para la sanación, la reconciliación o la reparación. O a veces para la resiliencia, a veces para la restitución, o sea, términos que evidentemente hacen parte de la misma constelación y se los filtran en el aula cotidiana. Tienen unas metodologías que se basan básicamente en tres aspectos. Hacer memoria, fundamental en Colombia, sobre todo por la cultura de paz. Dos, fortalecer los lazos comunitarios, es decir, construir unos determinados modelos de sociabilidad. Y tres, mejorar la salud mental. Ya son en el marco de todo este discurso del trauma. Ya son las tres tareas básicas que se plantean que pueden cumplir estas prácticas artísticas. Claro, hacer reparación simbólica, la transformación social, construir comunidad, o sea, también hay unas nociones que circulan alrededor de esta constelación, pero que creo yo se pueden resumir en esas tres grandes tareas: la memoria, la reconstrucción de los lazos comunitarios y la mejora de la salud mental. Y hay unas técnicas. Cuando hablo de las técnicas me refiero a las maneras específicas como esto se lleva a cabo. ¿Sí? Casi siempre, ¿qué se hacen? Tejidos. No quiero que sonar puntilloso. Tratemos de pensar la manera como yo me acerco. O sea, yo veo cosas que se están haciendo y trato de describir las cosas que se están haciendo. ¿Qué se hacen? Tejidos. Tejidos, 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 tejidos. Todo el mundo le encanta tejer, cosa que está excelente. ¿Sí? No lo planteo como un juicio de valor. Se hacen mapas del cuerpo, otras técnicas corporales. ¿Sí? Y se hacen obras de teatro y murales. ¿Sí? Dentro de eso, obviamente también hay otras más que van surgiendo, pero que se convierte como en una retórica de técnicas, como un acervo de técnicas con las cuales en un proceso que en otro momento podríamos hablarlo, casi que se asume, se reifica que la técnica en sí misma es reparadora, es decir, que el tejido en sí mismo repara, o que el mapa del cuerpo es sanador. Y uno dice, ¿de dónde acá? Pero bueno, es como la construcción retórica. ¿Y qué nos da? Bueno, no me voy a quedar en esto, es un pequeño juego que surge de esta investigación y que lo aplican a otros lugares, en unas especies de plantillas que nos sirven para justificar todo. ¿Sí? Uno puede sacar, esto lo jugamos con dados, uno puede sacar 3 dados y con la respuesta que den los dados construir un proyecto. ¿Sí? Teatro para restituir la memoria o la danza para reconciliar el territorio. Cualquiera. Podemos combinar la que queramos con la que queramos, porque en este marco retórico en el cual estamos insertos, se convierte como un prejuicio que nos permite justificar cualquier cosa. Volvamos, este es otro pantallazo de la misma nota de prensa. Adicionalmente, en este proceso, adicionalmente en este proceso de sanar, se fortalece la resiliencia individual, un término que ahorita miramos, mediante ejercicios que incluyen el trazado de mapas culturales, la elaboración de esculturas y el arte japonés del kintsugi. Técnicas, ¿no? O sea, ¿cómo se lleva a cabo esto? Creo yo entonces que las prácticas artísticas de intervención pueden ser analizadas como una tecnología, es decir, como
obviamente estoy aquí parándome en una perspectiva un poco Foucaultiana, como un conjunto de formas de saber, de prácticas y de constructos morales que de manera estratégica se van articulando, pero que todos buscan de manera coordinada, implícita o explícita, construir un determinado modelo de vida humana. O sea, son maneras como se articulan diferentes esfuerzos para crear lo que yo decía hace un rato, modelos de sociabilidad en el marco de un determinado modelo de sociedad. Y esto hace que tengan una fuerza performativa muy grande, es decir, promueven que las personas a un mismo tiempo estén o estemos dispuestos a asumir unos ciertos parámetros acerca de cómo se vive, cómo se debe vivir, es decir, estemos dispuestos a sujetarnos a una determinada normatividad, a un determinado horizonte de sentido, pero que lo hagamos desde una perspectiva de la elección libre, es decir, desde una manera específica que decidimos asumir de cómo comportarnos. Esa articulación entre la libertad y la direccionamiento social creo que es clave para entender la manera como funcionan estas prácticas. O sea, nos invitan a aprender a comportarnos. ¿Sí? Son prácticas que nos dicen cómo debemos estar unos con otros. Son prácticas que tienen como fin decirnos cuál es la manera adecuada de juntarnos. Y esto me lleva a mí a pensar que son prácticas que también, o que, siguiendo con el mismo argumento, pueden ser entendidas como antropología, ese concepto traído de Lauterdale, y las prácticas artísticas de intervención pueden ser entendidas como un conjunto que buscan adaptar los modelos sociales a un modelo de sociedad. En este caso no estoy hablando de cosas maquiavélicas, estoy hablando simplemente de ajustemos la forma de relacionarnos unos con otros para poder pasar a una sociedad de paz. ¿Sí? Pero eso que necesita cambios de comportamiento, cambios en la manera como nos asociamos los humanos para poder llegar a un estado de una sociedad en paz. ¿Sí? O sea, son antropotécnicas, son construcciones que buscan determinar, condicionar, encauzar el comportamiento humano con el fin de alcanzar un modelo de sociedad específico. Esto es de la Fundación Prolongar, que es esta que estoy hablando, de la actividad del Kintsugi para reparar. Todo lo que están aquí, que lo voy a pasar muy rápidamente, son pantallazos, ¿sí? Para ejemplificar un poquito lo que estoy tratando de señalar. Es una publicación hecha por ellos en donde hacen una síntesis de su propia experiencia. La traigo como ejemplo porque hay 20.000 manuales más. ¿Sí? Telos, o sea, ¿cuál es la gran meta? La reconciliación, que se facilita a través de procesos de sanación que empiezan a nivel individual. Estos procesos, a su vez, permiten la transformación en la reconciliación con las otras personas, incluyendo aquellos grupos o individuos que se consideran enemigos, y cómo lo hacen cambiando patrones de relacionamiento. No estoy diciendo nada nuevo, sino estoy ejemplificando lo que trataba yo de señalar hace un rato. ¿Cómo lo buscan hacer? Mediante procesos de regulación emocional. Hay que enseñarle a la gente a sentir y a comportarse de una manera específica. ¿Específica para qué? Pues para reconstruir las relaciones necesarias para habitar y vivir en colectivo. Obviamente estoy subrayando de manera muy intencional los diferentes fragmentos que me sirven para justificar lo que estoy diciendo. Se necesita una lectura más completa, pero por tiempo no lo voy a hacer aquí. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante técnicas corporales, en el caso de ellos, ¿sí? Como la respiración y la conciencia corporal, porque se parte de la lógica que esa alteración corporal va a permitir que se haga conciencia del movimiento y esto va a generar cambios en otros ámbitos de la vida. ¿Cómo? No está muy claro, pero el hecho de que yo haga conciencia sobre mi cuerpo también hará conciencia de la condición social en la cual me desenvuelvo. ¿Por qué? Como digo, eso no está muy claro, pero es la asociación que se hace directamente. O técnicas en el caso de ellos como el kintsugi, que ustedes saben es ese de unir con hilos de oro o con masilla de oro las piezas rotas de cerámica. Entonces ellos asumen, esta fundación, que esa es una técnica y una práctica para dar significado a algunas de las experiencias comunes de los seres humanos que permitirá comprender y dar significado a los eventos que han dejado huella en la vida de las personas, para reconciliarnos y alcanzar la resiliencia. Lo mismo, fíjense que no estoy diciendo que sea cierto o falso, estoy diciendo hay unas
cadenas de equivalencia que de manera naturalizada se van reiterando y reiterando, pero sin haber ni una reflexión, ni un estudio empírico, ni ningún tipo de revisión sistemática que nos permita decir por qué sí o por qué no. Simplemente está. O sea, reparar cerámica es igual a entender qué pasó en el conflicto y repararme simbólicamente yo. O técnicas como la museografía, me faltó esa. Está de moda hacer exposiciones. Siempre se hacen exposiciones. O sea, esa es una de las técnicas fundamentales del actual giro, ¿sí? Se asume que las exposiciones, las curadurías, son el espacio de encuentro, intercambio de saberes en el marco de la reconciliación. Esa palabra va a volver siempre reconciliación, reconciliación. Un vehículo fundamental para avanzar en el reconocimiento de la humanidad compartida y para modificar las actitudes de los asistentes luego de ver la exposición. Todo el mundo, no es bueno o malo, estoy diciendo, todo el mundo asume que hay que hacer exposiciones y que las exposiciones son las que permiten reconstruir el sentido comunitario. Pero también todo esto se enmarca no solamente en una condición, en un conjunto de técnicas, sino en un constructo moral. Es decir, cuando hablo de un constructo moral, me refiero que se ha venido instaurando, algo que no voy a poder desarrollar aquí más, pero un anhelo, un intento de sentirnos en paz con nosotros mismos, intentando señalar que lo que estamos haciendo en verdad sirve para algo. O sea, es como el golpe en la espalda que el mismo mundo del arte se da para decir, sí, porque es que se dice cosas como que el reconocimiento cultural desplaza a la redistribución perdón, por acelerarme estoy enredando. El reconocimiento cultural desplaza la redistribución socioeconómica como remedio a la injusticia. Y uno lo mira en términos prácticos y dice, ¿qué están diciendo? Es decir, como que ya no es tan importante la redistribución socioeconómica, sino el cambio cultural para lograr la transformación social. Lo digo ¿por qué? Porque este es un apartado del libro de lineamientos de arte sobre transformación social de la Alcaldía Mayor de Bogotá. O sea, no estoy diciendo algo que hago yo o que hace la ponencia un estudiante, estoy diciendo el texto, lineamientos de esta área de la alcaldía, dice que una ópera puede parar la miseria y el boom de una guerra. Rico decir esas cosas, pero pensémoslo en las implicaciones que tiene el hecho de que sea un enunciado de una institución como esta, ¿sí? Y ya para ir cerrando, trato de plantear que existe en la actualidad algo que yo he llamado el giro terapéutico en el marco de una gubernamentalidad neoliberal. Es decir, primero pensamos la gubernamentalidad neoliberal como manera de articulación de diferentes formas de dirigir la vida humana en aras de construir un determinado modo de sociedad. Retomo el concepto de la gubernamentalidad humanitaria neoliberal de Juan Ricardo Aparicio, el colombiano, que habla sobre este ambiente en el cual se busca ofrecer tratamiento y recuperación a los males de las personas, pero sin intervenir las estructuras tradicionales de poder económico y político que dieron cuenta o que fomentaron, que propiciaron esa situación de marginalización. Y considero entonces que en específico las artes de intervención se aplican en zonas de abandono social como una manera de escenificar las formas de agencia y participación, pero son muy útiles porque no implican la alteración de las relaciones económicas e ideológicas que produjeron su abandono. O sea, son muy buenas dentro de una lógica de la gubernamentalidad neoliberal porque permiten dar la sensación de que se está haciendo algo, pero sin ejercer ningún tipo de transformación real en las estructuras económicas o ideológicas que dieron cuenta a ese fenómeno. Y que entonces lo que planteo como el giro terapéutico es esa manera de argumentar, de retomar las retóricas y las técnicas extraídas de las terapias de curación como una manera de generar consenso, de blindar retóricamente a estas prácticas con un lugar de supuesta neutralidad que hace que sean incuestionables. O sea, como al ser sanadoras se liberan de la necesidad de plantearse o de preguntarse por el contexto concreto en el cual se desenvuelven. Y que esto ha servido dentro de la lógica de la gubernamentalidad neoliberal para construir sujetos funcionales. Recuerden que estoy hablando siempre de los modelos de sociabilidad y del modelo de sociedad. Estoy hablando de un modelo de sociabilidad más funcional
sea, más adaptable, más neoliberal adaptable, para alcanzar un modelo de sociedad pacífica, ¿sí? Pacífica neoliberal, en donde se busca que las personas se adapten, resistan. Por eso la idea de la resiliencia también resulta muy problemática en este contexto, porque es como que la gente sea capaz de soportar las condiciones de precariedad social que son producidas por una estructura socioeconómica, ideológica y cultural, pero que sean capaces de resistirla. Y las prácticas artísticas son una muy buena herramienta para que la gente aprenda a comer callada. Perdón por la terminología que uso, pero es para en aras del tiempo. Y entonces creo que eso se evidencia en una serie de retóricas de la redención, en procesos de espectacularización de la sanación, en una pulsión muy grande por los indicadores, por eso siempre hay que decir los números, ¿sí? Se sanaron 1.487 personas, no fueron 1.848, fueron 47. O sea, esa pulsión de los números es fundamental. El tallerismo como nicho propio, o sea, el tallerismo como un lugar, como un paréntesis de la existencia social que nos permite imaginarnos y soñar con nuevas formas de vida. Esta lógica del peor es nada, como la manera como sucede con los mediadores que asumen que están haciendo esto que saben que no sirve para gran cosa, pero peor sería no hacerlo. ¿Sí? O con la lógica de perfumar un bollo. Estos términos que estoy usando aquí son los ejes que estoy construyendo en donde estoy organizando el análisis de manera temática. Pero, ya ahora sí de verdad con esto cierro, el plantear que las prácticas artísticas tienen o pueden llegar a tener una función antropotécnica, es decir, que pueden conducir al comportamiento humano, no es algo que yo lo planteé como algo negativo en sí. O sea, no estoy queriendo formar una polaridad entre las prácticas que son antropotécnicas y las prácticas libres, entre comillas, o cosas que realmente no considero que existan o que tengan sentido pensar en este momento, sino que lo que yo traigo sobre a la mesa, es que las prácticas artísticas pueden promover un modo de sociabilidad u otro, o pueden promover un modelo de sociedad u otro. No cuestiono el hecho de que las prácticas artísticas sirvan para eso, cuestiono el hecho de cuál es el modo de sociabilidad y el modelo de sociedad que estamos fomentando con las prácticas artísticas. Y ahí es donde yo digo, hay una cantidad de fugas, de grietas y de sabotajes, que es donde estoy tratando de centrar la investigación en este momento. ¿Y a qué me refiero? A aquellos lugares, a aquellas circunstancias, a aquellas técnicas y tácticas con que los mediadores y los agentes que hacen parte de los procesos de intervención psicosocial están saboteando o están, a pesar de funcionar en el marco de las entidades y de las instituciones y de esta retórica, buscando maneras de producir modos otros de sociabilidad y modos otros de subjetivación. Gente que le busca la comba al palo, que busca militancia por otros medios, que busca fisurar el sentido o que busca sacarle al Estado lo que pueda. Son una serie de estrategias de acción política muy cercanas a la acción directa anarquista que están desplegándose de manera sistemática para arrebatarle un poquito a esta gran estructura del giro terapéutico y para generar procesos que propendan por otros modos de sociabilidad. Un par de imágenes que no voy a ahondar, con las que he trabajado, Consejo Noruego para Refugiados, sobre todo la propuesta de las madrigueras, y la otra imagen es de unos talleristas con los que también trabajo, que trabajan en Bojayá y que básicamente saben de manera explícita: yo trabajo con el Ministerio del Interior para poder sacarles plata y llevarlo a las comunidades. De resto, no sirve para nada. Y creo yo que esta capacidad que tienen las prácticas artísticas de prefigurar apuestas éticas y políticas son una manera también de prefigurar y de propiciar otros modelos de sociedad. O sea, yo no soy pesimista respecto a las artes, soy pesimista respecto al marco institucional actual, pero no frente a las artes. Creo que las artes, así como pueden servir para un modelo de sociedad, pueden servir para otros, y creo que lo están haciendo, ¿sí? Creo que toda esta gran constelación de maneras como nos imaginamos otro tipo de sociedad, llámese resistencia, convivialidad, con Illich, o el buen vivir, o el Ubuntu, o todas estas, son en gran medida modelos de sociabilidad y modelos de sociedad en los que las prácticas artísticas han tenido y tienen y siguen teniendo un papel fundamental. Las prácticas artísticas, entendidas como antropotecnia, como modos de conducción en libertad, son también una herramienta y han sido para construir modelos de sociedad, modelos de sociabilidad
mucho más amigables con el medio ambiente, mucho más armónicos con la vida, mucho más propiciadores de formas dignas de existencia. Y creo que eso se sigue disputando. Mi pelea entonces no es contra las prácticas artísticas, mi discusión es frente a las retóricas sedimentadas, reiteradas, que de manera un poco subrepticia se siguen colando y que generalmente no tenemos en cuenta. Me pasé unos minutos, por eso estaba corriendo. Discúlpenme por el tiempo. Gracias.